para nuestros hermanos aymara, nuestros hermanos quechuas, para la gente de Puerto Copa, de Río Tambo, Mazamari. Estamos con ustedes, compatriotas, y su líder indígena asesinado la semana pasada tiene que ser aclarado. Hermanos, ¡viva el Perú! Mira, siempre hemos dicho acá, hermanos, de que la señora Dina Boluarte y todo su entorno, cuando haya un nuevo gobierno, un nuevo Congreso, van a terminar en prisión. Eso está cantado. ¿Por qué? Por el genocidio andino, por la muerte de más de 80 compatriotas andinos. Su pecado fue protestar, ¿no?, para reivindicar sus derechos. Entonces lo están aconsejando a la señora, lo están diciendo qué cosa tiene que hacer. Hay una diputada colombiana de la ultraderecha, ¿no?, que pertenece también al Foro de Madrid, gente de ultraderecha, cuyo asiduo concurrente es la señora Patricia Chirino. Ya ustedes saben quiénes son, ¿no? Pero no saben ni siquiera qué cosa es el Foro de Madrid. Van allá, escuchan, no dicen ni pío, aceptan todo lo que dicen. ¿Cuál será, hermano, no sé, la idea que se ve esos señores del peruano, ¿no? Ellos dirán, pues si los legisladores son así, ¿cómo será el pueblo? Entonces, hay una Fernanda Cabal. ¿Qué cosa le dice a la señora? Le dice, mira, si usted renuncia, puede terminar en la cárcel. No, lo correcto, ella va a terminar en la cárcel. Puede quedarse hasta el 2026, puede quedarse, pero cuando ya no esté en el poder, cuando ya no tenga inmunidad, se le quite toda la protección, entonces va a ser presa fácil de la justicia. No solamente ella, el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el premier Alberto Otárola, el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿quién más? El Ministerio Interior, este señor Vicente Romero, y el Ministerio de Defensa. Eso está cantado, por eso lo aconsejan, dicen, no renuncies, modifica la Constitución para que esos legisladores que hoy les protegen también puedan ser reelegidos en las próximas elecciones que va a haber. Lo están aconsejando. ¿Por qué? Porque esta Dina es una bestia. Esta señora no sabe el cargo que ostenta, no conoce, no sabe el peso que tiene ese cargo. No sabe. ¿Quién es la diputada colombiana? Fernanda Cabal, una ultraderecha del Foro de Madrid. Dice, Dina, no renuncies o no convoques elecciones, quédate ahí para siempre, porque si no, vas a terminar en la cárcel. Muy bien, otro. Hermano, ya es tarde. Acá dice, el Perú necesita un Bukele. Acá está. El Perú necesita un Bukele. No solamente necesitamos un Bukele, necesitamos un, ¿cómo se llama el presidente filipino? ¿Ah? ¿Cómo se llama el presidente filipino? Si no sabemos ni cómo se llama nuestro presidente, va a ser cómo se llama el presidente filipino. Dunkerque, que se llama, creo, ¿no? Ya. Este señor pacificó Filipinas, dio leyes marciales, les dijo dentro de 48 horas no quiero ver a ningún drogadicto en la calle, no quiero ver criminales, porque si no, no les voy a dar cárcel, les voy a dar plomo. Así dijo. En 48 horas no quiero ningún delincuente, ningún drogadicto, nadie vende droga, porque los vamos a capturar, pero no para darles cárcel, sino para darles plomo. Yo también lo haría.
Pero no solamente necesitamos un Bukele, no. Necesitamos también un Pol Pot. Ese que comandaba los Jemeres Rojos, ¿no? Y tomó por asalto la República de Camboya en el año de 1973. ¿Ya? Pol Pot. ¿Qué hizo? Capturó a toda la oligarquía camboyana, lo capturó, a los corruptos, a los reyesuelos, lo capturó y los llevó a trabajar en la agricultura en Camboya. Simplemente es eso. ¡Viva Perú! Estamos hablando de un producto que nos va a servir a seres humanos, ¿no? Estamos hablando de él. ¡Viva Perú! ¿Y hermano? Entonces necesitamos no solo un Bukele, necesitamos un Dunkerque y necesitamos también un Pol Pot en nuestro país. Juvenal, abre la cámara. A ver, un jovencito, por favor, que enfoque por acá la cámara. Claro, pues hermano. Esto es el espacio del Ágora Popular. Habiendo tanto espacio allá y levantan su volumen, aquí estamos incluyendo a las personas, hermano. No estamos vendiendo cebo de culebra. Ya, no estamos vendiendo acá cebo de culebra. ¿Dónde está Juvenal? Sigue la filosofía. Ay, chocherita, arregla la cámara y miramos más acá, por favor. Yo sostengo que toda política tiene una filosofía. Ahí va. Eso es por favor. El hombre tiene una filosofía. ¡Viva Perú! Muy bien. O sea que no, acá dice, mira, necesitamos un Bukele, dice. Necesitamos un Bukele. Yo diría que falta un Pol Pot también acá en el Perú. ¿Por qué dice? Porque mire, hermanos, hace una semana atrás en Colombia capturaron a este feminicida venezolano. Lo repito porque esto está en juego ahorita. Ese que quemó a una hermosa dama peruana acá en la plena vía pública, le roció de gasolina y le prendió fuego. ¿Dónde lo capturaron? En Colombia. ¿Cómo salió del Perú? Por cualquier lado. Dice que se fue por el aeropuerto. Todo por ahí se fue. Entonces, ¿qué cosas dicen los señores ahorita? ¿Qué dicen? ¿Por qué este gobierno no puede cumplir en extraditar a ese venezolano criminal? Petro, ¿qué ha dicho? ¿Qué dicen de Petro? Petro dilata la extradición del criminal feminicida venezolano. Mejor dicho, no lo quiere entregar. Y dice Petro, ¿cómo voy a cumplir un tratado y con quién voy a conversar si Perú ha roto relaciones diplomáticas con nuestro país? ¿Cómo lo voy a entregar? Porque no hay ningún representante del gobierno peruano en Colombia. La embajada de Perú en Colombia está vacía. Solamente hay un encargado de negocios. Y dice, yo no voy a hablar con un hombre de negocios para entregarle a un delincuente. Tengo que entablar a nivel diplomático. Los embajadores tienen que ponerse de acuerdo, porque los embajadores representan a sus presidentes en el país donde se encuentran. Entonces Petro dice, no puedo entregarlo tan fácilmente porque no hay relaciones y nada me obliga a hacerlo. Al contrario, dice, estoy revisando también una solicitud de extradición de Venezuela, porque este feminicida miserable también había cometido un crimen en Venezuela. Entonces, ¿qué quieren? Petro, ¿qué ha dicho? Si quieren que yo les entregue este feminicida, pues que me llame la señora presidenta del Perú. ¿Lo llamará? No lo va a llamar. ¿Por qué? Porque está rodeado, pues, hermano, de grupos de poder. Esta presidenta, hermano, nos ha aislado del mundo. Nos ha aislado del mundo. Agarra, hijo. Por favor, agarra. Nos ha agarrado del mundo, nos ha aislado del mundo. Porque
que tampoco tenemos relaciones diplomáticas con México, con Chile no nos llevamos bien, con Honduras no hay. Entonces, hermano, ¿a dónde nos está conduciendo este gobierno espurio, como lo ha calificado el presidente de México? Al aislamiento total. Por eso Putin dijo hace carajo un tiempo atrás, tenemos que mirar atentamente qué cosa está pasando en ese país andino. Putin, andino, mira, nos llama andinos. Claro, hermano, un hombre culto como Putin conoce realmente que nosotros no somos cholos ni serranos, somos andinos. Hermanos, Lula da Silva se ha pronunciado hoy en la mañana. Miren lo que dice esta señora. Es el presidente del país más grande de Sudamérica, que tiene peso político e influencia mundial. Lula da Silva, presidente brasileño. ¿Dónde está ahorita? Está en la China. Está con su compadre, el presidente chino Xi Jinping. ¿Así se llama? Con él está, ya está una semana. Ahí está. ¿Qué cosa ha dicho ahí en una conferencia en la China? Ha dicho lo siguiente. Juvenal, esta cámara, ponlo más al centro. Apúrate, hijo. Más allá, más allá, más allá. Ahí también más chato. Este es más allá. Hace uso de un espacio donde se supone que existe la libertad de expresión. Ahora sí. Ahora sí. Mira, gracias. ¿Qué cosa ha dicho el señor Lula da Silva, presidente chino? Mira lo que ha dicho. Ha dicho, Estados Unidos debe de dejar, ¿no?, de azuzar la guerra en Ucrania. Hermano, mira, Lula a Joe Biden, deja de hacer la guerra en Ucrania. Un país sudamericano deje de hacer la guerra en Ucrania al presidente norteamericano. Pero ¿por quién está por Lula? Por los rusos, por los chinos, por la India, por Irán, por Arabia Saudita. Entonces, ¿por qué es esto, hermano? ¿Por qué? Porque todos están buscando un reacomodo financiero y geopolítico del mundo. Cuando hablo de financiero, ¿por qué? Ya no quieren que el dólar siga primando en la esfera terráquea, ya no quieren que entre la moneda china y la moneda rusa. Ellos dicen, ¿cómo podemos aceptar que una moneda extranjera tenga valor comercial en nuestro país y nuestra moneda cuando va a ese país no sirve? No lo toman en cuenta. A ver, vaya tú con tu sol peruano a Estados Unidos, ¿te van a recibir? A ver, que venga un rublo ruso, acá no vale. Puedes cambiarlo, pero no es comercial. Y el dólar, eso es la lucha, hermano. El objetivo, ya saben que se ha creado un banco BRICS, ¿no? ¿Saben o no saben? Bueno, el 4 de abril, ¿no? Lula da Silva está 4 días allá. Hace 3 días atrás se creó el banco BRICS. No, pero no llamado nuevo banco mundial. Nuevo banco. Pero ese banco es del grupo o del consorcio o del conglomerado BRICS. ¿Qué países conforman el BRICS? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica. Gigantes en el mundo. Un aplauso, claro, gracias. Ese nuevo banco de desarrollo, ¿cuál es el fin? No lo dicen, pero yo sé cuál es el fin. El fin es neutralizar al dólar, quitarle primacía al dólar en el mundo. ¿Y cómo lo van a hacer?
hermano, este banco BRICS también va a prestar dinero a los países que lo soliciten, ¿no? Ahora, ¿qué país más está a punto de ingresar ahí? Irán, Arabia Saudita. ¿Ah? ¿Eso está bien o está mal? Está bien. Está muy bien. ¿Por qué? Porque no puede ser posible, pues, hermano, que una sola moneda pueda tener valor en cualquier parte del mundo y el resto de monedas no. Chocherita, yo soy Augusto de Congas y les voy a hacer una pregunta para que ustedes puedan reflexionar, ¿ya? Yo no vendo cebo de culebra, no, yo no te vendo vacuna, yo te regalo, yo te regalo ilustración, yo te instruyo, yo te educo, puedes decir lo que tú quieras, hermano. Te voy a decir, mira, ¿por qué? Y si alguien tiene alguna respuesta, por favor, venga acá y me lo dice, y para los amigos de Facebook. ¿Por qué en los Estados Unidos están todos los organismos de alcance planetario? Todos los organismos de alcance planetario están en el territorio de los Estados Unidos. Todos. Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, Corte Internacional de Justicia de La Haya, Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué más? Todo es, ¿por qué? Ahí está la sede de la ONU en San Francisco. ¿Por qué? Porque ellos idearon esto. Ellos idearon la creación de la ONU. ¿No? La ONU para mí, ¿qué es? Es la constitución política del planeta Tierra. La ONU es un pulpo. Y el mandato de la ONU, hermano, lo obedecen. Y si no lo obedecen, entra a tallar el Consejo de Seguridad Permanente de la Organización de las Naciones Unidas. Pero también ahí hay equilibrio. Porque mira, ¿qué cosa es el Consejo de Seguridad Permanente de la ONU? La Carta Fundacional de la ONU data del 26 de junio de 1945. ¿Ya? Y fue un peruano llamado Carlos Ulloa Sotomayor que estampó su firma a nombre del Perú cuando gobernaba el señor Manuel Prado Ugarteche, uno de los 15 hijos bastardos de Mariano Ignacio Prado. ¿Ya? Mira, la ONU es un pulpo. ¿Por qué? Nosotros acá tenemos, por ejemplo, Ministerio de Trabajo, ¿o no? ¿Allá qué hay? Organización Internacional del Trabajo. ¿Oí? Así. Mira, ¿qué cosa es el Consejo de Seguridad Permanente de la ONU? Hermano, ellos tienen la capacidad coactiva y coercitiva para hacer cumplir una resolución. Mejor dicho, ellos tienen la amenaza y la fuerza. ¿Qué países lo conforman? 5. China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. ¿Por qué? Porque ellos son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy el Consejo de Seguridad está fraccionado. ¿Por qué? Porque los rusos y los chinos tienen otra mentalidad. Y los 3 restantes, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, le hacen la guerra a ellos. Guerra en toda su forma, en toda su diversidad. Hoy está fraccionado eso. Entonces, hermano, lo que está haciendo Putin allá, ¿será bueno o será malo? Así fríamente. ¿Por qué es bueno? Mira, ¿por qué? ¿Sabe por qué, hermano?
porque prácticamente el hegemón del mundo era Estados Unidos. ¿Qué es hegemón? Aquel que domina todo. Yo siempre he hablado acá, decía, ¿por qué antes de la guerra de Ucrania decía, ¿por qué Estados Unidos es el hegemón del mundo, el que lidera todo? Porque tiene tres pilares fundamentales. Uno, el poder militar, su influencia política y el dólar. Tres pilares fundamentales lo tiene Estados Unidos. China no la tenía y no la tiene aún, pero sí es tremendamente potencia mundial en comercio. Eso sí, comercial es potencia. Rusia es potencia bélica, pero no tiene influencia política y su moneda no vale en otros países. La China es comercial, vende sus productos al mundo, pero no tiene influencia, su ejército no llega a donde está. ¿O alguien conoce alguna base militar de la China en Medio Oriente? ¿O alguien conoce una base militar china en Europa? ¿En América? No hay. De Rusia tampoco hay, pero Estados Unidos sí. Tienen más de 1.100 bases militares en todo el mundo, especialmente en la península arábiga. ¿Por qué ahí? Porque ahí está una de las más grandes reservas de crudo del mundo. Por eso dominaba. ¿Hasta cuándo? Hasta que atacó Rusia a Ucrania. Hermanos, mira, te voy a decir, hermano, mira lo que va a pasar. Europa, todo el continente europeo está en una crisis energética porque no tiene gas, no tiene petróleo. ¿De dónde lo llevaba? De Rusia. ¿Y los rusos qué han dicho? Como los europeos le quieren poner un tope al petróleo gas ruso, entonces los rusos no. Entonces no te vendo, te reduzco el 30 o el 40% menos de gas y petróleo. Y el costo se está elevando aún más. ¿Por qué hace esto, hermano? Para contrarrestar a las sanciones económicas que le ha impuesto Occidente, amparados en la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, firmado el 4 de abril de 1949 por el presidente norteamericano Harry Truman. Entonces, ¿qué está pasando en Europa? Esto va a estallar. ¿Qué está pasando en este momento? Hay crisis energética en Europa. Entonces, hay países como Alemania, ¿no? Otros países, ¿qué cosa han dicho? Tenemos que buscar una forma de renegociar con los rusos. Tenemos que buscar una forma, encontrar una fórmula para renegociar la venta de gas ruso a Europa. Entonces, ¿qué están diciendo? Toda la crisis económico-político-social en Europa, dicen, es por culpa de Ucrania. ¿Por qué? Porque sus recursos lo están derivando para ayudar a Ucrania. Van a pasar, hermano, este año, te acordarás, hermano, va a haber un presidente europeo que va a decir, yo no voy a apoyar a Ucrania porque mi pueblo necesita gas. Yo no voy a apoyar porque mi pueblo necesita petróleo. El frío nos está matando. Es cierto. ¿Y por qué Europa apoya? Por presión de los Estados Unidos. Como a Estados Unidos no le afecta en nada, pero sí Europa. Pero sí Europa. Porque Europa vive del gas y del petróleo ruso, de los granos de Ucrania y ruso, de ahí vivían. Los rusos, hermano, en un acto quizás para la tranquilidad mundial, le habían dado paso por el Mar Negro para que Ucrania fuera a vender sus granos al mundo. Pero lo bombardearon. Entonces Putin dijo, no, o sea que les doy libre navegación por el Mar Negro porque tienes total su control para que puedas vender tu grano al mundo. Encima me bombardean. Lo ha cortado. Lo ha cortado. Ahora, ¿qué está haciendo Putin? Está haciendo lo siguiente, mira. Putin, hermano, ha contratado, Estados Unidos también lo ha hecho,
mercenarios al grupo Wagner. Mercenarios. ¿Qué es un mercenario? Yo te pago y vas a la guerra. De cualquier nacionalidad. Yo te pago, entres en guerra. Y los mercenarios prácticamente han rodeado a Kiev. Ah. ¡Viva el Perú! Pero mira, ¿cuál fue el objetivo de Estados Unidos y la OTAN? ¿No? Cuando decidieron bloquear el comercio mundial con Rusia. ¿Cuál fue? El objetivo fue aniquilar, estrangular la economía rusa. Nadie comercia con Rusia, pero la China nunca la abandonó. Es más, su producto ruso, los chinos le compran, ha subido el 50% más le compran. Y lo que falta en China, lo que va de Europa, lo dan los chinos. ¿Y en qué moneda? Entre el rublo y el yuan. ¿Ah? Ahora un aliado más se ha sumado, Brasil. ¿Sabe por qué ha venido acá? ¿Por qué Brasil, Lula ha ido allá a la China? Porque también va a ser parte de la nueva ruta de la seda. ¿Y sabes cuál va a ser el puerto? Ese puerto parecido, carajo, acá en, ¿cómo se llama este? De Singapur, el nuevo puerto de Chancay. El puerto de Chancay, los chinos lo están haciendo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué también Lula ha ido allá? Porque quiere conectar al puerto de Chancay con el Atlántico. ¿Por dónde? Por el río Amazonas. ¿Por qué? Porque el el Amazonas desemboca en el Atlántico. Entonces, Brasil va a cumplir, hermano, no es que sea divino. ¿Sabes? Mira, acabo de llegar. A ver, ¿qué cosa nos une a los peruanos? ¿Qué nos une? A todos los peruanos blancos, como nos llamó esta señora que dijo, nosotros trabajamos para ricos y pobres, pero también para blancos e indios. Esta señora, ¿cómo? ¿Qué cosa nos une a todos los peruanos? Nada. Nada nos une. Pero todos los países que rodean este Perú, llamado desde 1528, Ecuador, por ejemplo, tiene algo que los une. ¿Qué cosa los une a todos los ecuatorianos? Lo he dicho acá 1 y 1000 veces. ¿Qué los une? Su irrenunciable deseo de ser país amazónico, su irrenunciable deseo de navegar libremente por el Amazonas. Eso los une a ricos y pobres en el Ecuador. ¿Qué cosa los une a los bolivianos? A todos. ¿Qué los une? Muy bien, su ansiada salida al océano Pacífico. Eso los une a todos. ¿Qué cosa une a los brasileños? Hermano, esto se va a hacer realidad. ¿Sabe por qué? Yo considero a este señor presidente chino Lula, estadista. ¿Qué es un estadista? Un estadista es un visionario. El estadista dice, yo soy presidente de este país, pero me gustaría ver a mi país de aquí a 20, 30 años así. Pero acá no hay eso. Acá estos señores piensan solamente por 5 años, y todo aquel que llega al poder al Congreso, todos quieren tener su partido político. Por eso digo yo siempre que, hermano, el político peruano se preocupa por las futuras elecciones,
Pero el estadista se preocupa por las futuras generaciones. Y en el Perú está la más grande industria de políticos que no producen absolutamente nada. Yo lo digo a gusto de congas. Este Lula, un sapo, un viejo zorro en la política, ¿qué ha hecho? Se fue a la China, logró que el presidente chino coloque al frente del BRICS a la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. Ahí está, presidente ejecutivo del Banco BRICS. Un aplauso por los hermanos. Y Lula, ¿por qué ha ido allá? Escuche esto, Lula dice, los chinos están construyendo este va a ser un super megapuerto. ¿Sabes ahorita cuánto está, hermano, el metro cuadrado en Huaral? 50.000 metros cuadrados de tierra. Así está, hermano. ¿Y el por qué? Ese va a ser el verdadero megapuerto en Sudamérica, el más grande puerto de Sudamérica, de los chinos. Y Lula da Silva, el cuco, pero no, ahora seguro va a decir, no, seguro Lula da Silva lo ha llamado Augusto y lo ha dicho. No, los estadistas son así, se enfocan. El político peruano, ¿qué hace? Solamente ve el árbol de su oportunidad para robarle al Perú, para sacar al Perú. Su árbol ve, pero no ve el bosque de oportunidades que tiene este país. ¿Por qué? Porque son políticos inventados, informales, caraduras, carejeves, sinvergüenza, asnanizados. No son estadistas. Lula Silva, ¿qué dice? En el Perú los chinos están un megapuerto de Chancay. Entonces voy a hablar con el presidente chino, ¿no? Y para que se acelere su más grande sueño brasileño. ¿Cuál es? Ser un país bioceánico. Ese es el sueño de Brasil, ser un país bioceánico, mejor dicho, entrar a su territorio por el Atlántico y el Pacífico. ¿Qué? ¿Soy político? Yo no soy político, hermano. Puedo discutir con el político más pintado, carajo, sobre asuntos de Estado. Soy un militar en situación de retiro. Mi alma mater, la gloriosa Escuela Técnica del Ejército, mando medio, carajo. Si hubiese sido de alta, hoy día sería emperador del Perú. Por eso mi mamita me puso, carajo, Augusto. En latín significa emperador. ¡Viva el Perú! Ese es un estadista. Por eso se va a quedar una semana. Y es cuco este señor, ¿sabe qué? 3 meses antes aprendió a comer con palito. ¡Qué bestia, hermano! Oiga, ¿o no? 3 meses antes empezó a adiestrarse para comer con palitos, con 2 palitos, porque allá no te van a dar cuchara. ¿No te van a dar cuchara allá? ¿O te van a dar cuchara? Cuchara, carajo, es para los pueblos jóvenes. La pregunta es, ¿por qué el chino come con palito? ¿Por qué el chino come con palito? ¿Por qué? Muy bien, es higiene. ¿Por qué el chino nunca te hace así? ¿Por qué? Han aprendido de la vida, pues, hijo, el contagio. Lo han aprendido de la vida. Entonces Lula Silva dice, está una semana sacar con su pata, sí. Ahí le estará diciendo, pero, hermano, ¿sabe qué? Quiero acelerar mi integración por el Amazonas, ¿no? Para que sus productos salgan por acá. Acá va a haber plata, hermano. Aquí va a haber plata.
Porque Brasil es un mercado y Brasil va a sacar su producto por el Atlántico y por acá, por el Amazonas. Entonces, esas ciudades de Iquitos, ¿quién conoce Iquitos? Hermosa ciudad, ¿quién conoce? Tú conocerás acá la avenida Iquitos. La avenida Iquitos, que es Iquitos, cojote. Esas ciudades, hermanos, se van a desarrollar. Por ejemplo, mira, a Iquitos llega embarcación brasileña, pero de poco tonelaje. Pero cuando entren los chinos, el BRICS, ¿qué te ha puesto, hermano? El Perú va a ser parte del BRICS, va a ser parte de la nueva ruta de la seda. El año pasado, el presidente chino se reunió con más de 150 líderes del mundo para reaperturar su nueva ruta de la seda. ¿Quién ha leído la ruta de la seda de los chinos? Todo Medio Oriente, Europa. Viajaban en caravanas llevando a Persia, llevando lo mejor de lo mejor. Allá con los persas que compraban alfombras, todo textil hecho con lo que hace el gusano de seda. Por eso lo llamaban la ruta de la seda, porque todos los artículos que llevaban era de seda y lo comerciaban especialmente con los persas. ¿Ya? Esa es otra historia hermosa, hermano, de los chinos. Por eso Lula Silva se ha ido allá. ¿Y Dina Boluarte? ¿Y Dina qué está haciendo? Ay, hermano, te juro, hermano, ¿qué hace Dina? Nada. Es tan acéfala que lo primero que hace es romper relaciones diplomáticas. Ni siquiera Lula da Silva lo ha invitado a su toma de mando. ¿Lo ha invitado o no? Nadie lo ha invitado. ¿Por qué? Porque ningún presidente latinoamericano lo reconoce como presidente del Perú. Ellos dicen, ese es una golpista. Es un gobierno espurio, que significa ilegal, ilegítimo. Este señor, hermano, es chanca, carepiedra, tallada como yo. No ve más allá de sus narices. No piensa, no opina. No sabe ni michi. Lo que sabe, carajo, es perseguir. Lo que sabe es reprimir, ordenar, reprimir al pueblo. Ahí están las consecuencias. 80 muertos. Por eso, hermano, eduquemos a nuestros hijos. Regalémosle un libro a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros tataranietos. ¿Dónde radica, carajo, la verdadera libertad? En educar a tu pueblo. ¿Dónde radica el poder de los grupos de poder económico? Mantener a un pueblo en su ignominiosa ignorancia. ¿Para qué? Para someterlo, para humillarlo, para saquearlo, como nos están saqueando en este momento en nuestro país. El Perú está viviendo, hermano, una lucha de clases elevada a la máxima potencia. ¿Entre quiénes es esa lucha? Entre los que lo poseen todo y los desposeídos, que somos nosotros. Entre el rico y el pobre. Entre el opresor y el oprimido. ¿Por qué hemos estado tanto tiempo sometidos? Porque hemos actuado siempre como corderos, porque ellos quieren un pueblo de corderos. ¿Para qué? Para que nos gobiernen los lobos. Y a Pedro Castillo le pusieron lobos, y los lobos se lo comieron, y los lobos lo persiguieron, lo encarcelaron. Yo voté por ese señor. Aquí le decíamos: no dejes pasar este 28 de julio. Lo dejó pasar. Lo acorralaron. Le inventaron pruebas. ¿Y por qué esos son poderosos? Porque son herederos de los criollos, hijos de españoles nacidos en el Perú. En el tiempo del virreinato español, Lima fue el centro del poder económico, político, social de la corona española. El resto fueron capillas. Y esos son herederos de ellos. Es justamente la teoría del conflicto. Es, hermano, instruir, educar. Ese es el espacio. Ese es este espacio Agora Popular.
Pero me da muchísimo gusto que toda la macroregión sur, el norte se está parando, está protestando. La selva central va a parar, carajo, por ese asesinato de su líder histórico, Santiago Cabilo. Pese a que este señor Vicente Romero tenía conocimiento que este señor estaba buscando para ser asesinado, nunca hizo nada. Llegó una moto a la casa de este señor, se bajó, dicen, un policía, lo conocen allá, tocaron la puerta de este señor, salió su hija y salió el señor Santiago, le metieron 5 balazos, iban a matar a su hija, pero ya no había munición y se fueron. ¿Sabe por qué me duele mucho, hermano? Yo he trabajado en mis tiempos del ejército con Asáninca, con Yanesha, en toda la selva central. Conozco Pichanaki, Mazamari, San Martín de Pangoa, Nailón, Soromoro, la cumbre Santa Elena, cooperativa de Amazuniliani, Puerto Copa, Río Tambo, por ahí llegaba Lene, a Pichari, por Sibia. ¿Quién conoce? Ahí está. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Un aplauso fuerte, hermano, un aplauso, gracias. A ver, un aplauso más fuerte, por favor.